Cuzco proviene de la palabra quechua Cosco, que significa ombligo. Aquí fue donde Manco Cápac, el Moisés de la mitología andina, hundió su vara de oro para formar un imperio. A esta impresionante ciudad llegaron los españoles tratando de forzar el ritmo recaudatorio para completar el rescate del desventurado Atahualpa. El temple de aquella ciudad antes es frío que caliente, mas no tanto que haya que buscar fuego para calentarse, y esto es en todo el año, en invierno y en verano. No se corrompe la carne, que si se cuelga un cuarto de ella en un cuarto de ventanas abiertas, se conserva 8 días, y 15, y 35 días. No hay moscas en aquella ciudad, sino muy pocas. Las primeras casas y moradas se hicieron en las laderas y faldas del cerro, llamado Sacsayhuamán. En la cumbre edificaron aquellas soberbias fortalezas, poco estimadas y antes aborrecidas por los mismos que la ganaron, pues la derribaron en brevísimo tiempo. Esta fortaleza del Cuzco muestra tal grandeza y majestad que la hace increíble al que no la ha visto. Y al que la ha visto, le parece que la hicieron demonios y no hombres, porque la multitud de piedras tan grandes son peñas más que piedras. Causa admiración cómo las pudieron cortar de las canteras de donde las sacaron, porque los indios no tuvieron hierro ni acero para las cortar y las labrar, pues pensar cómo las trajeron al edificio es dar con otra dificultad no menor, porque no tuvieron bueyes ni supieron hacer carros. Ni hay carros que las puedan sufrir, ni bueyes que basten de tirarlas. Ni los caminos por donde las llevaban eran llanos, sino sierras muy ásperas. Mas pasar adelante con la imaginación y pensar cómo pudieron ajustar tanto unas piedras tan grandes que apenas puede meterse la punta de un cuchillo en ellas, es cosa de nunca acabar. Este es el relato versionado por el Inca Garcilaso de la Vega en 1609 sobre la visión que tuvieron los primeros españoles que llegaron a la ciudad sagrada. En la misma ruta de Sacsayhuamán, a solo 4 kilómetros del Cuzco, están las ruinas de Kenco. Este santuario incaico está formado por un roquedal de escalinatas en zigzag y una especie de anfiteatro con 19 hornacinas a manera de asientos. Su peculiar disposición y la enorme roca amorfa que existe en el centro del conjunto hace pensar que se trataba de un adoratorio, opinión que se ve respaldada por un altar interior donde posiblemente se sacrificasen las vírgenes en honor a la divinidad. Este tipo de construcciones eran habituales en las cercanías de cualquier ciudad importante, ya que no solo servían como bastiones de defensa, sino que al mismo tiempo satisfacían las necesidades religiosas de la población. Las reliquias arquitectónicas de Tampumachay representan en la actualidad una de las muestras más originales y vivas de todo el quehacer constructivo ritual de los hijos del sol. Se dice que en este centro ceremonial, el Inca, junto a los grandes del imperio, rendían culto al agua. Este elemento, al igual que el sol, era valiosísimo para este pueblo que había hecho de los recursos agrícolas el principal fundamento de su economía y de su existencia. 4 muros escalonados, con sucesivas series de hornacinas trapezoidales, forman el recinto por donde también, al igual que hace cientos de años, corren aguas cristalinas que se precipitan desde las cumbres sobre los canales y pozas. Sin el carácter ritual de entonces, su utilidad también es manifiesta actualmente entre los grupos de campesinos quechuas que habitan la zona.
Los españoles llegados al Cuzco para acelerar el flujo de oro que debía cubrir el rescate de Atahualpa, quedaron fascinados por la ciudad que es tan grande y hermosa que sería digna de verse en España, y toda llena de palacios y señores, porque en ella no vive gente pobre. Lo que más les impresionó fue sin duda el Coricancha, o sea, Templo del Sol. Sus paredes estaban recubiertas completamente de oro puro. En el jardín que lo circundaba, todas las figuras decorativas estaban trabajadas en el preciado metal. Plantas, árboles, mariposas, mazorcas, pastores, llamas, todo estaba vaciado en oro. Las ruinas de este fabuloso templo, convertido durante el siglo XVII en muros y cimientos del convento de Santo Domingo, son también un testigo elocuente del alto grado de perfección y belleza que alcanzó la arquitectura incaica. Las paredes de los templos, según los cronistas, tenían en las junturas de sus pulidas piedras oro derretido y estaban revestidas a modo de tapicería con planchas también de oro. Algunos siglos más tarde, nosotros podemos imaginar cómo debió ser aquel ombligo del universo, aunque para ello tenemos que desbrozar mentalmente entre la amalgama existente en los caracteres raciales, culturales y arquitectónicos de esta extraordinaria ciudad. Se puede decir que en el Cuzco el mestizaje fue total. De él participaron hasta las piedras, y hoy se pueden admirar bellas casonas e iglesias coloniales ensambladas a los majestuosos muros de los templos y palacios incaicos, que aún manteniéndose sólidos, soberbios y eternos, a veces tienen que soportar el ultraje de un irreverente letrero publicitario. Una vez más el oro, la sangre y la cruz fueron los vértices sobre los que giraron los acontecimientos históricos, que por encima del resultado, lo que más nos sigue sorprendiendo hoy en día es la forma en que ocurrieron.
Cuando a principios de siglo el etnólogo e ingeniero austríaco Arthur Pornansky llegó a las inmediaciones del lago Titicaca y pudo observar las ruinas de Tiwanaku, se sintió tan sorprendido y fascinado que no dudó en atribuirles una edad de 18.000 años, e incluso llegó a formular que en aquellos restos megalíticos se hallaba posiblemente la cuna de la humanidad. Lo cierto es que a pesar de lo inadmisible de sus conjeturas, suficientemente rechazadas por la ciencia actual, no deja de causar asombro la contemplación de unos templos y edificios que parecen erigidos por cíclopes. La llamada Puerta del Sol es un bloque monolítico tallado y esculpido en andesita, de 3 metros de alto por 2 de ancho. En la parte adintelada aparece como figura prominente lo que se dio en llamar el dios llorón de Tiwanaku. En realidad, representa a Viracocha, deidad mítica de todo el altiplano, cuya máscara hizo presagiar a los arqueólogos una actitud lastimera. A sus lados se encuentran una serie de geniecillos en señal de adoración. Obra de gigantes es también el templo de Kalasasaya, cuyos muros perfectamente orientados, según los puntos cardinales, y sus increíbles escaleras con peldaños pétreos de 6 metros de longitud, lo convierten en una de las estructuras más emblemáticas y singulares de todo el continente. Resulta incomprensible que indígenas primitivos pudiesen ser los constructores de aquellos enormes edificios, grandiosos aún en sus ruinas. Y para ello, se sirvieron únicamente de cinceles y hachas de piedra. A cada golpe, de seguro que se les embotaban y habían de estar afilando y recomponiendo constantemente. A pesar de todo, los pilares y las losas de los templos tienen un ajuste tan perfecto y su tallado es tan pulcro que hoy no lo mejoraría el más hábil picapedrero. En esta tarea de locos hay que añadir que el material empleado, la andesita, solo se consigue en canteras situadas a cientos de kilómetros en el área de cordillera y con el Titicaca de por medio. Bloques de cientos de toneladas eran transportados en frágiles balsas de totora para después ser maniobrados sin ayuda de animales de tiro, tampoco de carros, ni tan siquiera de poleas. A 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, es necesario comprobar que no estamos afectados por el soroche o mal de altura y que no somos víctimas de esta atmósfera enrarecida para llegar a entender y asimilar la cuestión anteriormente planteada. Tenemos la suerte de poder despejar algunas incógnitas con la ayuda del profesor Oswaldo Rivera, director del Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia, y del doctor Alan Colata, de la Universidad de Chicago. Ambos dirigen el proyecto Gilajahuira, que abarca varias disciplinas científicas y con el que se está desmitificando algunas viejas y erradas conclusiones, al tiempo que se aporta una visión más realista e innovadora de la vida actual del altiplano. El conjunto arqueológico de Tiwanaku está situado en las lindes del pueblo actual con el mismo nombre. Alcanza una longitud de 2,8 kilómetros por 1,6 y responde a la concepción de una ciudad perfectamente planificada. En el centro se halla el área de culto ceremonial, cuyos principales templos son la Gran Pirámide o Acapana, cuyos restos están siendo sacados a la luz después de siglos de erosión y de olvido. En otro nivel se encuentran el templo de Kalasasaya y el templete semisubterráneo, con una importante colección de cabezas clavas en sus paredes.
segunda por mi tierra. Enormes y estilizados monolitos que los curas de estos lares en el siglo XVII dejaron sin nariz, se yerguen a lo largo y ancho de estas construcciones y completan el halo de misterio que circunda todo el entorno. Pero el hombre de Tiwanaku no se conformó con convertir su ciudad en una especie de meca para el mundo andino. También planificó la zona, dotándola de servicios y elementos para un importante desarrollo urbanístico. Construyó un fabuloso sistema de desagüe con una excelente red de canales pétreos que se distribuían a través de templos y casas en un circuito de varias hectáreas. El nivel de conocimientos por vuestras investigaciones actuales se puede determinar que la extensión de la ciudad de Tiwanaku prácticamente abarca lo que hoy día se está excavando, o se podría pensar que es más extensa. Bueno, es mucho más extensa. Hemos hecho una recolección superficial de todos los indicios, digamos, cerámicas, líticas, en toda esta extensión de la ciudad. Es mucho más grande lo que se ve dentro del centro de cultos, digamos, cívico-ceremonial. Sabemos ahora que, por ejemplo, la ciudad probablemente abarca una extensión por lo menos de 6 kilómetros cuadrados, que es mucho más que personas han pensado en el pasado, obviamente. Y ya, según nuestras excavaciones, hay una posibilidad también de hablar de una calculación de población entre 60 hasta 100,000 personas. Creo que ese es más o menos nuestro rango. En el ambicioso programa arqueológico que se lleva a cabo en el proyecto Gilajahuira, no solo se trata de rescatar un pasado cultural y glorioso, sino que en lo posible se intenta aplicar a las formas de vida que hoy persisten en el altiplano. Tenemos cerca de 15,000 hectáreas simplemente en un valle aledaño y otras tantas, por lo menos unas 10,000 hectáreas en el valle de Tiwanaku. Y hemos tenido la capacidad de poder no solamente hacer excavaciones, todo esto, sino rehabilitar todos estos campos agrícolas y ponerlos en producción a nivel de cuantificar no solamente la tecnología, sino también la capacidad de estos campos con el uso de esta tecnología agrícola de Tiwanaku. Y para gran sorpresa nuestra, las tierras que aparentemente son inhóspitas han dado grandes rendimientos, están en una gran producción y además de productos muy variados, que este es el tercer año de producción que los hemos tenido allá, y está pasando ya de un plano netamente arqueológico a ser una de las alternativas de desarrollo del altiplano boliviano por nuestras autoridades gubernamentales. Por de pronto, entonces, creo que hemos dado una de las mejores respuestas a qué consumía el hombre o cómo era la economía de Tiwanaku, y sabemos que era poderosísima. La influencia Tiwanaku comenzó a expandirse hacia el Perú en el año 500 de nuestra era, llegando a abarcar gran parte de Bolivia y el norte de Chile y Argentina hacia el 1200, fecha en que desaparece para siempre. La expansión nunca fue militarista y se basó en una adecuada exportación de un sistema económico, social y religioso claramente beneficioso para los receptores. La economía de Tiwanaku dependía necesariamente de una esmerada planificación agrícola, donde la alternancia climatológica del altiplano obligó a desarrollar una tecnología basada en la observación y estudio constante de la naturaleza, originándose una estructura colectivista y previsora. Es una agricultura hecha íntegramente por los hombres, o sea, no ha intervenido el animal para colaborar al hombre en este trabajo.
pero también es una agricultura que ha sido dedicada exclusivamente para beneficio del hombre, porque no había la necesidad, ese soporte, digamos, de tener que alimentar a los animales. Sucacollos y sucaumas son las palabras que designan respectivamente los bancales de tierra cultivables y los canales de agua que los riegan. Al igual que el extraordinario sistema agrícola tihuanacota, también los conceptos han sido recuperados después de 1000 años de abandono y de olvido. Este método agrícola es altamente ecológico, ya que no emplea ningún tipo de abono químico ni plaguicidas. Un cuidadoso y esmerado proceso de reciclaje en las aguas permite la creación de colonias de bacterias y de algas que son importantes fijadores de nitrógeno y que funcionan a modo de excelentes abonos orgánicos. También, esta ancestral tecnología agrícola, que ahora es novedad, representa un importante modificador bioclimático en todo el área, ya que es capaz de elevar la temperatura nocturna hasta 2 grados centígrados por la acción de estos espejos de agua naturales. Mediante el sistema de sucacollos, el campesino del altiplano obtiene en 1 hectárea 20 toneladas de patatas. Con el método tradicional, en esa misma hectárea, solo obtenía 2,5 toneladas del mismo producto. A Tiwanaku se debe también la aparición del bronce en el continente americano. Y fueron, por demás, unos excelentes alfareros. Son decenas de miles las piezas que hasta ahora han sido recuperadas por el equipo del Dr. Colata. A través de un meticuloso y ordenado trabajo, se está recuperando una obra de incalculable valor estético e iconográfico. Hombres, pumas, cóndores, son las representaciones más conseguidas por aquellos excelentes artistas. En Tiwanaku hemos tenido la posibilidad de observar y compartir los esfuerzos de un grupo de científicos que dentro de la mayor asepsia metodológica tratan de descifrar el origen, la evolución y el declive de una importante civilización con el único propósito de objetivar la historia. Aquí la electrónica no es utilizada en beneficio de unos lamentables y ridículos espectáculos de luces y sonidos, como los vistos en las pirámides de Yucatán y Teotihuacán, sino para la investigación del deterioro de las piedras por los diferentes fenómenos climatológicos. Nos importa mucho saber qué es lo que pasa con el amplio rango que existe de calor de día, de bajas temperaturas de noche, los factores como el viento, la humedad y otro tipo de factores que son muy importantes para tomar una decisión dentro de una política de conservación de las ruinas que sea coherente a fin de que éstas puedan ser conservadas, bueno, para la posteridad y para las venideras generaciones. Ambos ríos chocan, entonces ya no hay caso de sembrar. Pero incluso estos costosísimos encefalogramas líticos hubiesen resultado exagerados en esta región tan pobre si no estuviesen acompañados de una sugerente recuperación de biosistemas que pueden favorecer la mejora de calidad de vida de los habitantes de este mundo tan alto como olvidado. Apenas soltamos estos pensamientos cuando cogemos el avión con el que sobrevolamos el increíble Titicaca y con él
los orígenes de la civilización que absorbió y sincretizó los rasgos y elementos de las anteriores y que acabó dominando un territorio que comprendía los estados de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. El universo incaico, el Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones del mundo.